están? Espero que se encuentren bien. Buenos días, buenas noches o buenas tardes. El tema que les voy a hablar el día de hoy son sobre los tratados internacionales. ¿Y qué relevancia tiene que ver en la parte del subtítulo de color verde en relación a la materia del derecho? Más bien a las materias del derecho, perdón. Pues en que varios tratados se pueden complementar diferentemente en relación a derechos humanos, pero a continuación les voy a explicar cómo se compone la terminología de los tratados internacionales. En este caso, como se viene mostrando en el origen etimológico, pues se subdivide dicha terminología, siendo en esta parte la palabra tratado y la palabra internacional. En este caso, ambas surgen del origen latín. Y en este caso, la palabra tratados, pues surge del derivado vocablo de tratatus y su participio viene a ser en latín tratare, viendo como se muestra aquí. Y aquí se muestra el significado. Y en la parte del término mencionado que es internacional, también viene pero de raíces latinas. En este caso, pues se compone de los siguientes léxicos, que es inter, nasi, tío, al, que significa inter, entre, nasi, nacer, tío, acción y efecto, más el sufijo al, que es relativo a la palabra a, así de forma literal y corta. Ya a continuación aquí se viene mostrando lo que es en estas partes algo fundamental para que se comprendan como una noción más en que se pueden derivar y componer dichos tratados. En este caso primero es la definición, aquí se las muestro, pero de acuerdo a lo que comprendí, es un acuerdo entre el cual pues un estado o estados junto con a veces pueden involucrar instituciones de carácter internacional u organizaciones para realizar este tipo de acuerdos de forma escrita, los cuales pues deben de ser aplicados en diferentes ámbitos dependiendo de cuál se quieran enfocar. Y en este caso pues debe de mostrarse principalmente ratificándose en esa parte donde es aceptada. Y en esta parte se vienen mostrando los elementos, siendo que componen a los tratados internacionales. Por esta parte, el sujeto que son las, los particulares que llegan a hacer este tipo de tratos jurídicos, siendo en este caso parte de los estados, siendo los países que estén involucrados y acepten y estén conformes, o también organismos internacionales, en este caso como la ONU y otras instituciones o organizaciones de carácter internacional. En esta parte que se muestra aquí, la palabra forma es en base a cómo lo elaboran, dependiendo. El fundamento principal para que sean elaborados debe ser de manera escrita. O también se debe tomar en cuenta también un instrumento que sea de conexos, en el cual en este caso pues uno principal es el internet, en el cual se puede mostrar de publicación así de qué consiste el tratado y también se puede traducir dependiendo en qué lugar se encuentre. En otra parte es la denominación, o sea, no también la palabra tratados va a ser en todos tratados, sino tiene sus sinónimos en los cuales también se vienen presentando. De los en dichos documentos se muestran no la palabra tratado, sino que en esta parte, como se viene mostrando, puede ser la palabra convenio, acuerdo, convención, pacto o carta, o entre otros, en los cuales pues algunos han de saber o por lo menos conocer diversas de estas terminologías que se muestran. Por ejemplo, el Pacto de San José de Costa Rica, la Carta de las Naciones Unidas o la Convención de Viena, siendo uno principal que es fundamental para la creación de tratados y también como una reglamentación que sirve dicho documento para llevarse a cabo un tratado y qué características sí tiene permitidas y cuáles no. Ya después sigue la clasificación. En este tipo, la clasificación es en base de acuerdo a cuántos estados
u organizaciones se encuentren en relación para aceptar y hacer dicho tratado, siendo el universal, bilateral y multilateral. El universal consiste en que sea un nivel global, o sea, entre que, no sé, se lleva a cabo en la ONU y ya de acuerdo en esa, se ve más bien en dicha organización qué tipo de tratado se va a llevar, si están de acuerdo o no, y se va a aceptar dependiendo. En la parte bilateral, nada más en este caso son dos estados, sino en esta parte que actúan como parte de particular. Y en esta parte de multilateral se muestran ya cuando son de dos en arriba estados. En este caso, un ejemplo de tratado bilateral sería, pues, a ver, puede ser cualquier que esté relacionado, por ejemplo, México con China, México con Italia, y en este caso uno multilateral es el famoso Tratado de Libre Comercio, o el TEMEC, en este caso. Ya después algo fundamental que es la jerarquía, siendo en este caso conocida la pirámide de Hans Kelsen, del cual nos muestra que la Constitución está por arriba de los tratados internacionales, los cuales ya siendo de carácter internacional en esta pirámide es más aplicable a carácter territorio nacional dependiendo de qué estado, porque la Constitución es como conocida como la Carta Magna, en la cual pues va muy ligada con los tratados y sus derechos de acuerdo en cada territorio y cada país, en este caso en México. Y en esta parte mostrándose ya que es en la parte de este título que se muestra en relación al título que es de materias en derecho que se ven involucradas con los tratados internacionales o llevan una relación a nivel internacional con los derechos humanos, pues lo principal es de que se dividen en tres, en público, privado y social, siendo el último como que la subdivisión de las áreas del derecho que se encuentran más actual. En este caso, pues los tratados se ven involucrados a nivel internacional. ¿Por qué a nivel internacional? Porque pasan fuera de la jurisdicción y territorio de un país o una nación, siendo en este caso, pues tanto de la parte de, como se muestra, pública y también privada. En este caso, relación ya cada parte de cada tratado se puede mostrar que en la parte social se muestra en el área de ambiente o derecho ecológico, siendo en este caso no tan directos, pero sí son de acuerdo, dependiendo, se pueden subdividir tanto en bosques, dependiendo si es en talas o más conocido en la parte de aguas, siendo en este caso unos de que se pueden llegar a mezclar o también ser mixtos, pero se enfoca más en la parte del medio ambiente. En la parte laboral o como se menciona del trabajo, en este tipo de derecho, con los tratados se puede mostrar la conocida Organización Internacional del Trabajo, en el cual se puede basar más a nivel tanto nacional y también en las personas que emigran y buscan oportunidades de trabajo, siendo en esta dependiendo de qué tipo de tratado, acuerdo sea aceptado en dicha nación. En la parte del derecho privado se encuentra la parte del derecho civil, o también va de la mano con el derecho familiar, nada más que en este caso la gran división entre ambas materias es que en el civil es más dependiente a carácter de particular, en el cual hago acciones diferentes y pueden ser de acuerdo por no de forma consanguínea, cosa que en la parte familiar sí se muestra y es un poco más abordado, pero a veces se muestra con la materia penal, que ahorita a continuación les voy a hablar sobre dicha materia. Pero regresando a la materia familiar, pues sí es más en base, pues, que es el núcleo de la familia. Y en los tratados se muestra no tan común, pero sí se llegan a abordar en ciertos artículos, siendo el principal en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y en la parte de comercio o mercantil, en este derecho se muestra en los tratados
pues conocidos el TEMEC, dichos que son tanto de carácter internacional y se llegan entre naciones y países en los cuales pues pueden cumplir y dependiendo de qué tipo de trato y acto comercial se lleguen a realizar. En la parte del derecho público, como se muestra, pues primero está el aduanero. Principalmente no, en este derecho se muestra, pues va de la mano también con el derecho mercantil, en el cual pues es la exportación de tanto de mercancías dependiendo o de objetos dependiendo en qué naciones ya estén permitidas y en cuáles no, en los cuales se firman tratados que se muestran a un nivel global dependiendo de qué tipo de cosas sí se permiten y también el tipo de transporte que sea aéreo o marítimo del cual se muestra si tienen permitido pasar por ese lugar o no. En el derecho constitucional es algo muy fundamental en la parte de los tratados. ¿Y por qué me refiero a esto? Pues porque en el derecho constitucional, como se muestra en dicha constitución, en este caso en México, la Carta Magna pues va muy unida con con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el cual pues en tanto en las garantías individuales que actualmente ya son clasificadas derechos humanos se muestra, en el cual se muestran ya cosas que los mexicanos podemos hacer a nivel universal y con libertad sin que sean de forma violatoria o sean sin restricción alguna, siendo en este caso pues que se comparan con dependiendo con qué tipo de tratados que se lleguen a mostrar. Y en el derecho penal, siendo uno que va de la mano con el derecho constitucional, en el derecho penal abarca principalmente mayor parte de todos los tratados, siendo en este caso con el tan conocido Pacto de San José de Costa Rica. En este caso, pues el derecho penal pues, se abarca más ya en asuntos tipo procesales, en los cuales mayormente ahí se ve involucrada la Corte Interamericana, pero el derecho penal a veces llega a ser como que no tan rígido, dependiendo de qué tipo. Por ejemplo, en este caso, como se muestra, pues, principalmente en todos los tratados que tienen que ver en el derecho penal, está prohibida la pena de muerte, en la cual, cosa que en algunos lugares de ciertas naciones pues no, todavía no lo han avalado. Y pues porque no están en relación con dichos tratados o están inconformes o dependiendo de qué tipo de creencias tengan las personas, cosa que ahí también se involucran dichos tratados y también a veces llegan a causar conflictos. En este caso también el derecho procesal, como anteriormente lo mencioné, en la parte de los tratados se llega a ver cómo dependiendo de qué tipo de tratado sea, ya que en este caso, en caso de que se si no se cumpla dicho tratado, se puede aplicar dicho proceso, en el cual se llega a mostrar en dichas normativas y a veces, lamentablemente, se llegan a mostrar casos de violación a los derechos humanos, dependiendo en qué territorio, dependiendo en qué casos se llegan a conocer muy famosos. Y en la parte del derecho tributario y fiscal no es tan conocido a un nivel global, así de que se haya firmado un tratado con otra nación en relación a eso, pero sí existen, nada más que en este caso no son tan conocidos, pero abarcan dependiendo pues la conexión que tienen. En este caso, pues como se basa en derecho fiscal. Y en este caso, pues se pueden mostrar en cualquier tipo de tratados, nada más que en este caso no hay ciertas áreas del derecho, por ejemplo, que hablen sobre la comunicación, sobre la cultura, cosa que en algunos tratados se llegan a mencionar, pero forman parte de los derechos humanos, siendo pues la principal base y fundamentación diaria que va de la mano con los derechos humanos y en los tratados en dicha relación. Y esto sería siendo el tema que les vengo hablando y espero que me hayan entendido y muchas gracias.